lo de los panditas, que es como un ejemplo que se me hizo muy, muy padre de cómo utilizaron estas pruebas, además de otras cosas que ya hemos visto a lo largo del curso. En las pruebas de selección se basan en estimar cuánta evolución neutral versus evolución no neutral ha sucedido a lo largo del genoma. La idea básica es, bueno, si nosotros tenemos de nuevo una hipótesis de homología a partir de una filogenia, nosotros podemos estimar cuál es la probabilidad o cuál es el ancestro común, por ejemplo, de este cambio, ¿no? Si nosotros tenemos esta secuencia y esta secuencia, nosotros en teoría podemos rastrear cuál fue el cambio hacia el pasado, bueno, cuál fue nuestro ancestro común y cómo se dio el cambio. Sin embargo, esto es como una versión muy simplificada de lo que realmente sucede en el genoma, puesto que, como sabemos, los cambios no se dan de manera, pues así, aleatoria, ¿no? Sino que pues hay cambios que están relacionados con, pues con que las proteínas no pierdan las funciones que tienen tan fácilmente, y esto pues está relacionado con el hecho de que cuando haya un cambio en un aminoácido, este cambio sea lo que se llama este cambio sinónimo, que pues tiene que codifica. Entonces, aunque hay un cambio casi siempre en la tercera posición de un codón, este cambio codifica la misma, al mismo aminoácido. En cambio, hay otros, pues los cambios no sinónimos, pues estos tienen otras implicaciones, que es donde generalmente sucede pues las mutaciones. Entonces aquí vemos un ejemplo, pues creo que es bastante común o básico, que nosotros podamos entenderlo así, que en el que aquí, por ejemplo, una timina cambió a una citosina, pero el aminoácido al que codifica es el mismo, mientras que en de una timina a una adenina sí existe un cambio de aminoácido. Las pruebas de selección utilizan las tasas de cambio, la comparación del cambio de sitios no sinónimos versus los no sinónimos, y esta tasa de cambio pues tiene además, pues implica el tiempo, o sea, el tiempo en el que haya sucedido. Por eso se hace ahora ya a nivel de filogenias, o sea, nosotros con una filogenia podemos y saber las relaciones filogenéticas, ya sea de las proteínas o de las especies. Nosotros podemos estimar cuál fue el ancestro y cómo se dieron los cambios. Aunque obviamente hay muchos cambios que nosotros no estamos viendo actualmente en las secuencias, y estos análisis lo que buscan es tratar de reconstruir lo que vemos y lo que no podemos ver, y la medida en el tiempo en la que sucedió. Obviamente también se toma en cuenta un modelo evolutivo que de nuevo proviene de nuestro alineamiento y de la cantidad de información que nosotros tengamos de cada gen. A nivel filogenómico se suele hacer corrección, o sea, se suelen, obviamente con los genes ortólogos, nosotros además de seleccionarlos, también hacemos correcciones a través de estas pruebas de selección para pues hacer cuando se hacen comparaciones con tamaños de secuencias diferentes que pueden pues estarnos dando falsos positivos. Como les decía antes, estos cambios, por ejemplo, pues en puede haber un solo cambio, o sea, 4 cambios en la tercera posición, pues codifican al mismo aminoácido, mientras que en si hay otro, o sea, si se mantienen o cambian 2 de estos aminoácidos en la tercera posición, pues hay un cambio en el aminoácido que codifica. Entonces, a nivel genómico, pues esto es complicado, y realmente estos son modelos, digamos, que buscan tratar de pues simplificar un poco, pero también meter todos estos, pues todas estas cosas que realmente suceden en la naturaleza, que tienen que ver con que los cambios no suceden de manera aleatoria, con que no es lo mismo que se cambie de una adenina a una citosina, también con que la posición, o sea, dependiendo de la región que nosotros estemos evaluando, aunque obviamente esto pues casi siempre se hace a nivel de genes, pues que es donde realmente nos interesa ver si existe un cambio, no solo en la posición, sino también en la función de los genes. Entonces, de manera general, lo que hacen estas pruebas es pues tener una secuencia, o sea, todo el genoma, y pues evaluar en las diferentes posiciones donde hay cambio dentro de las proteínas, y ver si son sinónimos o no sinónimos, y a través de estas, pues digamos, esta
no es una suma como tal, pero de esta evaluación a lo largo de todo el genoma es que se hace, se determina si hay o no selección en las diferentes regiones de un gen. Entonces, de manera general, pues, esta comparación de sitios sinónimos y no sinónimos, lo que nos dan es una idea de, de cómo está actuando la selección a lo largo del genoma. Y sobre, bueno, esta evaluación se hace en cada gen. Cuando nosotros hicimos la prueba, la práctica de filogenómica, nosotros, antes de concatenar, nosotros teníamos las matrices de cada gen, en donde teníamos a todas las especies. Estos matrices son las que sirven de base para poder hacer estos análisis en donde se hace una reconstrucción filogenética, bueno, dependiendo del tipo de análisis que se utilice, y a partir de esas relaciones que se obtienen en los árboles, se hace la estimación de estos cambios, de estas tasas de cambio. Estas tasas de cambio, obviamente, en los programas están optimizadas y tienen correcciones porque son comparaciones múltiples, ¿no? Entonces, esas correcciones también se hacen por medio de los programas. Pero, bueno, en general, si nosotros obtenemos que esta tasa de cambio es igual a 1, nosotros estamos, pues se intuye que la selección está actuando de forma neutral, mientras que si esta tasa es menor a 1, se asume que se está actuando la selección purificadora. Y cuando esta tasa de cambio es mayor a 1, pues se interpreta como que la selección está actuando sobre ese gen. Esta evaluación se hace sobre cada uno de los genes y se va haciendo, obviamente, a lo largo de todas las posiciones. Esto se hace, aunque nosotros tengamos una secuencia de proteínas, se hace una conversión a aminoácidos y la evaluación se hace aminoácido por aminoácido en comparación con todas nuestras especies a lo largo de un mismo gen. Entonces, al final nosotros obtenemos tablas con estas correcciones por tamaño, por comparaciones múltiples, en donde nosotros podemos tener una probabilidad estadística de que suceda o no alguna de cómo está actuando la selección en estas regiones. Obviamente hay que considerar que la selección y las presiones de selección pues varían en el tiempo y obviamente en las diferentes regiones, ¿no? Entonces aquí vemos un ejemplo de cómo pues en un momento la selección pues puede no estar actuando y después puede estar actuando en un sitio específico de un gen y después a lo largo del tiempo en otro y así viceversa. Entonces es muy importante también pues esto tomarlo en cuenta y obviamente los modelos evolutivos y la lejanía filogenética que tengan nuestras especies, pues de eso va a depender qué tan atrás nosotros podemos tener, pero también la certidumbre que vamos a tener hacia ir al pasado y de la reconstrucción que nosotros tengamos, ¿no? Sobre todo porque como hemos visto, pues a nivel genómico todavía estamos muy restringidos, pues en la cantidad de información o de genomas que hay disponibles, pero pues dependiendo de la pregunta, pues va a ser bien el método que nosotros utilicemos. Métodos hay muchísimos. Esto es como la forma general en la que se hacen, pero dependiendo de lo que nos queramos preguntar y la información que tengamos, pues existen diferentes métodos que evalúan desde cómo, un poco recordando lo que se veía como a nivel de los SNPs, a nivel poblacional, dependiendo de la pregunta que nosotros tengamos, pues va a ser la evaluación que se haga y la información que nosotros obtengamos y también del tiempo que podamos ir hacia atrás. Entonces, en general, pues, en biología evolutiva molecular, se utilizan los métodos de máxima verosimilitud, que lo que hacen, y es como una de las grandes ventajas que tienen, es que toman en cuenta la información de la filogenia. Por eso, de nuevo, es muy importante, pues, las comparaciones que estemos haciendo, las especies o las proteínas que estemos comparando, y también de la pregunta, ¿no? Pero también, bueno, estos programas o estas estimaciones lo que hacen, es medir computacionalmente las probabilidades de cambio a partir de estimación de parámetros desde el tiempo y esta tasa de cambio entre sitios sinónimos y no sinónimos. Como les decía, hacen correcciones de comparaciones múltiples y también hacen correcciones de falsos positivos a través, por ejemplo, de evaluar el promedio de la secuencia de todas las especies que se están evaluando y si estos falsos positivos tienen que ver con
con que precisamente no hay partes de la secuencia, o sea, hay datos faltantes y entonces realmente no son sitios bajo selección. Y obviamente, pues se incorporan también modelos evolutivos que hacen que no, pues que tengan, como es en la naturaleza, que no sea lo mismo que cambie de un codón a otro. Entonces, en general, pues los métodos funcionan de esta forma. Y bueno, en realidad esto tiene implicaciones muy importantes porque nosotros a partir de un árbol filogenético y de esta matriz y de identificar los sitios que están bajo selección y de qué genes estamos hablando, pues nosotros podemos ver pues si hay cambios estructurales y también funcionales, que eso todavía pues creo que es un poco complicado, pero sí se puede todavía a grandes rasgos pues como ver si hay cambios funcionales o no, dependiendo del nivel filogenético al que lo estemos haciendo, pero ese es como una de las pues, grandes ventajas de estos métodos, ¿no? Bueno, como les decía, este artículo me gustó mucho porque pues lo que hacen es como pues, utilizar estos métodos para tratar de responderse cómo es que los pandas, pues sí, bueno, sí, cómo evolucionó esta alimentación exclusivamente por bambú en dos grupos de especies que son de familias distintas. Entonces, aunque o sea, aunque ambas especies son pandas, las dos y han evolucionado pues a esta dieta especializada en bambú y además tienen pues como parte de estas adaptaciones, se piensa que también tienen pues una especie de pulgar que les sirve pues para alimentarse de esta forma. No se había evaluado antes de este artículo, pues si esto realmente eran convergencias evolutivas y fisiológicas. Entonces lo que hicieron pues, fue comparar estas dos especies que además están en peligro y en algunos lugares son simpátricos, divergieron hace aproximadamente 43 millones de años y como les decía, pues las dos familias, aunque sean pandas, pertenecen a linajes filogenéticos pues no tan cercanos, a la familia Ursidae y Mustelidae. Entonces, obviamente, bueno, dentro de los carnívoros, estas especies son exclusivamente o casi exclusivamente se alimentan por bambú, aunque lo que se ha visto a nivel morfológico o antes de que se hiciera el artículo es que siguen teniendo un tracto digestivo pues como cualquier otro carnívoro, pero obviamente pues ellos ya no se alimentan de carne, o sea, como los otros carnívoros, ¿no? Otra cosa que también pues es bastante curiosa es que estas especies, o sea, se alimentan de bambú y desde el punto de vista nutricional pues es relativamente, pues, o sea, no es muy nutritivo aparentemente, ¿no? Y entonces los pandas pues han tenido que evolucionar para poder utilizar estos nutrientes en el bambú de forma muy eficiente para poder alimentarse. Lo que hicieron fue, bueno, su objetivo principal fue identificar pues señales de evolución convergente en ambos linajes de panda y lo que hicieron fue comparar pues los dos genomas. Uno fue generado de nuevo y el otro ya existía un genoma y lo que hicieron fue resecuenciar este genoma para obtener una mejor, pues un mejor ensamble y anotaciones y demás para poder hacer la comparación. Este es aquí en esta imagen les muestro esta pues, convergencia morfológica que desde tiempos de Darwin se planteó que tenía que ver con su alimentación y que lo tienen los dos grupos, que es este pulgar. Digamos que aunque visualmente sea diferente, pues se piensa que ontológicamente podría tener el mismo origen, aunque o la misma, sí, o sea, surgió como pues como en relación con su alimentación. Entonces, bueno, lo que hicieron pues fue del panda gigante, pues fue secuenciarlo de nuevo con Illumina, obtuvieron un ensamble de un genoma, tamaño de genoma final de 2.34 gigas y obtuvieron 21.940 genes codificantes que anotaron y que además, bueno, compararon con este ensamble, con este genoma que reensamblaron y que mejoró muchísimo con lo que ellos hicieron, el genoma que había anteriormente. Obviamente esto tiene implicaciones
en la capacidad de comparación que ellos tuvieron entre las secuencias de los genes que, pues, que comparten ambos pandas. En los detalles del artículo, o sea, en las partes metodológicas, ellos hacen mucho énfasis en que hay una buena parte del genoma que no comparten, pero ellos trataron de buscar esas regiones que sí compartían, y entonces, aunque se quedaron con una, pues digamos, comparación de más conservadora, pues eso les permitió encontrar estos genes que realmente estaban compartidos por los dos grupos. Además utilizaron como grupos externos genomas que ya había de otros grupos de carnívoros, desde el oso polar, el perro, el tigre, obviamente el humano y el ratón, porque son también, digamos, son mamíferos, pero además son de los genomas mejor anotados, y a nivel funcional son de los que más se utilizan para encontrar rutas metabólicas y todo en comparación con los genomas que pues, se generan de nuevo, ¿no? Entonces, al final, la comparación de todas estas 8 especies, se encontraron 171.041 genes codificantes, de los cuales se quedaron a través de estos filtros que se hacen con 2.855 genes ortólogos, que ya dicen como ortólogos reales de copia única a lo largo de todas las especies. Ellos aseguraron también que pues estos genes fueran sintéticos y que además, pues como les decía, estuvieran que como querían encontrar señales pues de selección relativamente conservadas, pues se aseguraron que estos alineamientos que ellos estaban obteniendo pues realmente fueran pues, de regiones homólogas y que no tuviera que ver con mutaciones que pues suceden generalmente como digamos aleatorias a lo largo del genoma, ¿no? Entonces, bueno, como parte de sus resultados, ellos generaron este árbol. Obviamente también pues utilizan una escala temporal. Y aquí, como podemos ver, pues las especies están separadas filogenéticamente, pero bueno, aquí se muestra en morado los genes que se expandieron y, y en rojo los que se contrajeron. Entonces, ustedes pueden ver, bueno, podemos ver a lo largo de la filogenia que pues o sea, las duplicaciones a lo largo de la filogenia sucedieron y además encontraron dentro de estas comparaciones que se hicieron 70 genes que se encuentran de forma, digamos, convergente, o sea, que tienen, bueno, entre los linajes. Está súper interesante aquí porque encontraron estos genes, dentro de estos genes encontraron genes que tienen que ver con el desarrollo de este pseudopulgar y con su adaptación a la utilización de estos nutrientes. Entonces aquí, bueno, esto es como de manera filosófica, o sea, aquí es como para darle temporalidad a estos cambios y tratar de entender un poco cómo sucedieron estos cambios en los genes, pues se utiliza la filogenia. Y también, como les decía, ya a nivel de cada gen, se hace esta evaluación. Entonces, este es un diagrama que ellos presentan en donde se ve como en primera, pues la filogenia que ellos utilizaron, y luego aquí, este es el dominio, son todos los dominios de un gen. En particular, ellos encontraron cambios en estos dos dominios y son los que se muestran acá abajo. Si nosotros vemos a las dos especies, todas las demás especies que no tienen este hábito, digamos, bueno, estas comparaciones tienen que ver con respecto al pulgar. Entonces, aquí vemos que estos dos grupos tienen pues mutaciones, ¿no? Que obviamente salieron bajo selección en estos genes, y estos genes están involucrados. Se ha visto que las mutaciones en estos genes tienen que ver con las polidactilias en mamíferos. Y también, pues, estas sustituciones en estos aminoácidos que son convergentes en los dos grupos pueden contribuir a cambios en proteínas que tienen que ver también con el desarrollo del pseudopulgar. O sea que en otros grupos se ha visto que esto tiene que ver con el hecho de que se forman nuevas extremidades y de que haya nuevas extremidades, ¿no? A nivel de hueso y a nivel de funcional. Entonces esto pues está súper interesante. Esto es como pues una imagen de una representación gráfica de cómo funciona este gen en la formación de estos de las extremidades, y también el gen GL13 en el que cuando este se bloquea puede contribuir pues al desarrollo de nuevos
huesos a través del bloqueo de un receptor que tienen a nivel celular. Entonces, esta convergencia, o sea, del hecho de que ellos tengan este pulgar, o sea, sí hay señales, digamos, en los genes que ellos encontraron bajo selección de que esta selección está siendo convergente. Bien, en cuanto a otros genes que se evaluaron que tienen que ver en relación con la digestión, ellos encontraron que, bueno, que precisamente estas especies están teniendo los genes que tienen que ver con la asimilación de los aminoácidos que se encuentran en el bambú, también están siendo seleccionados. Y entonces, al parecer, aunque el bambú tenga pocos nutrientes, y sobre todo lisina y arginina, en comparación con el que se encuentra en la carne o en otras plantas, los genes que están bajo selección, que son los que están en este cuadrito rojo, parecen estar actuando en sinergia para poder reciclar, o sea, actuar, digamos, muy eficientemente en estos linajes para tratar de suplementar o de contrarrestar el hecho de que estas especies estén alimentando de bambú. Y bueno, por otro lado, también hay otros genes que están bajo selección positiva. Bueno, aquí, perdón, no les expliqué, pero bueno, este es el factor de corrección que se hace, el valor, el p-value que hay. Y aquí está específicamente los aminoácidos, las convergencias como la que veíamos en los dominios proteicos, en donde específicamente están estas mutaciones. Entonces, este otro grupo de genes está relacionado con, bueno, con que obviamente ellos pues necesitan un uso eficiente de la vitamina A. Estos genes están relacionados con ello y el hecho de que pues no se alimenten, no tengan, digamos, una alimentación muy rica en vitamina A, estos genes están actuando para que se hagan esta degradación y ellos puedan utilizar de forma eficiente la vitamina A, lo que pues les ayuda a mantener una visión, digamos, nocturna, que en lo que sabemos que está involucrada particularmente esta vitamina y estas proteínas, ¿no? Y bueno, ya hacia el final del artículo, ellos también con estas comparaciones que hicieron, lo que hacen es que detectan que al parecer hubo una pseudogenización en este receptor que se llama umamidase. Es un grupo de receptores que son críticos o sea, que son muy utilizados por los carnívoros en general, que sirve para identificar el olor, ¿no? En los animales que nos alimentamos de carne, y que estas mutaciones que ellos encuentran en los dos pandas, pues lo que encuentran es que realmente estos genes están pseudogenizados, o sea, han perdido su función, al parecer, en los pandas, lo cual pues sucedió obviamente en respuesta a este cambio en su alimentación, aunque los ancestros, ellos discuten un poco de que, bueno, los ancestros fueron herbívoros y de hecho los ancestros comunes más cercanos a estos dos grupos, mantenían todavía a través de sus reconstrucciones estos genes activos, pues cuando se dio esta evolución, aunque fue en linajes convergentes, en ambos linajes estos genes, digamos, se apagaron como parte de su cambio de alimentación. Obviamente esto tiene sentido pues en el tiempo y pues con las funciones o pues las necesidades que estas especies tienen a nivel pues metabólico y de alimentación. Y bueno, como parte de sus conclusiones es que pues ellos dicen que pues esto había sido propuesto desde hace muchísimo tiempo y pues ahora a nivel genómico pues pudo ser evaluado, se identificó pseudogenización convergente que está relacionada con estos cambios en su alimentación y pues que ellos además pues encuentran estos genes que están relacionados con mecanismos convergentes que tienen que ver con la adaptación a su dieta y que obviamente pues esto es un ejemplo como pues súper bonito, ¿no? De que se pueden evaluar ahora a nivel filogenómico pues convergencias evolutivas y que tienen obviamente pues bases en estos análisis de selección. Y bueno, es todo lo que de lo que les quería hablar. Era Muy como bien. que
Sí, aquí lo que siempre hay que ser muy cuidadosos es ver, bueno, si nada más tuvieras las secuencias de los dos pandas, pues igual encuentras cosas parecidas, pero no sabes si de veras es convergencia, paralelismo o el ancestro común también tenía esos genes, ¿no? Entonces puedes inventar un montón de historias si no tienes bien varios grupos externos, Externos. etcétera, ¿no? Entonces es Ujú. absolutamente crítico tener bien los grupos ancestrales de los ancestros comunes, tanto para el panda rojo como al panda verdadero, ¿sí? Y lo más cercano que puedas tener de otras especies, o sea, por ejemplo, para el panda verdadero, pues el oso Ujú. verdadero que esté más cercano, y para el caso del panda rojo, pues no me acuerdo perfectamente de la filogenia, pero supongo que tiene que ver con algún, como tejón, comadreja, algo así, ¿no? Ah, Sí, de la especie más. Sí. especies más cercanas, ¿no? Pero bueno, siempre hay que tener cuidado en estos análisis y entre más secuencias tengas, mejor. Y ya sobre Ujú. la secuencia, pues lo mejor sería como la reconstrucción de caracteres ancestrales, ¿se imaginan? Reconstruir la proteína ancestral y ver de la proteína ancestral cómo cambió a los diferentes Deriva. descendientes, que bueno, pues ese es todo otro tema que no vamos a ver aquí, ¿no? Que tiene que ver con la reconstrucción de caracteres, así como podría ser la reconstrucción del mismo pulgar del panda o el tamaño de las alas en los murciélagos o el tamaño de pico o lo que quisieras, puedes ir reconstruyendo en principio también los aminoácidos ancestrales y reconstruyendo las fuentes de selección, ¿no? O también Ujú. si tienen los genomas, pues a veces lo que selecciona no es directamente la proteína, sino que haya varias copias de una proteína, ¿no? Que se expresa mucho. Aunque Ujú. también eventualmente la frontera va a ser ver los cambios selectivos, pero no solo en los aminoácidos, sino en las regiones reguladoras, ¿no? Que hacen que se exprese más o menos y todas estas cosas más sofisticadas. Pero bueno, creo que este es un bonito ejemplo porque realmente son animales muy carismáticos. Esto donde pues está el famoso pulgar del panda. Los más antiguos de ustedes a lo mejor se acordarán del famoso ensayo de Stephen Jay Gould, ¿no? Del pulgar del panda, etcétera. Pues sí es un caso clásico de la anatomía comparada y creo que este es un bonito análisis, ¿no? No sé si Sí, quieras discutir más cosas, Eugene. sí, no, en realidad pues es un artículo, digamos, no tan reciente, pero yo creo que sí, pues ocupa como lo más básico de estos análisis. Y sí, obviamente, incluso ahora pues he estado hablando de que aunque tenga, por ahí leí un artículo donde se ha estado evaluando que obviamente eso es todavía difícil, ¿no? Como ver si realmente las funciones son distintas, pero se empieza a ver un poco que aunque las secuencias sean distintas, a veces las funciones que tienen en la naturaleza sí son las mismas o no necesariamente. Entonces eso es como que lo que a lo mejor en última instancia nos podría servir para entender realmente todos estos procesos y sí, obviamente, pues como a lo mejor ya los tengo aburridos, pero durante todo el tema pues siempre hemos hecho mucho énfasis en la comparación respecto a qué grupos, porque de eso depende todo lo que nosotros obtengamos y pues nada más pues pues si en algún momento pues se topan o tienen que hacer con estos análisis pues que ojalá lo tengan en cuenta y pues ya las preguntas están ahí abiertas con la filogenia. Ahora a nivel genómico, pues se pueden responder muchas preguntas y todavía quedan muchas más. Ajá. Y bueno, pues nada más. Para nosotros este tipo de análisis son muy importantes. ¿Se acuerdan que con Eugenie, Jocelyn, Ana Paula, etcétera, lo que hemos estado estudiando es la evolución de la nectarivoría, ¿no? Entonces el problema es similar. Hay los murciélagos, por ejemplo, son básicamente insectívoros, pero tenemos dos linajes que pueden utilizar frutas y néctar. Entonces ha sido ver la evolución como a partir de animales insectívoros se puede llegar a vivir prácticamente de puro néctar y polen sin ninguna o casi ninguna proteína animal, ¿no? Entonces, ¿de dónde sacan las proteínas? ¿Cómo cambian el metabolismo? Y como sucede en dos linajes de murciélagos, pues ver las convergencias o también estas convergencias y paralelismos en aves, ¿no?
También ven que muchísimas aves también son básicamente insectívoras. Pero, por ejemplo, los colibríes, pues su grupo ancestral son los vencejos, que son básicamente insectívoros. Y hay otros grupos de aves que también utilizan mucho néctar. En algunos casos son granívoras o en algunos casos pudieran ser frugívoros sus ancestros. Y lo que queremos eventualmente es analizar cosas de este estilo, que también están relacionados con cambios, por ejemplo, en el tamaño y tipo de las tripas, etcétera, que ha estado analizando pues nuestro amigo Carlos Martínez del Río, que es fisiólogo, morfofisiólogo, pues de aves y murciélagos, ¿no? No sé, Emanuel o Erika o Anastasia o alguien más si quisieran agregar más cosas a esta discusión, pero obviamente, pues uno de los puntos centrales es ¿no? Las señales de selección, que ven que podemos utilizar, de hecho, muchos de estos métodos también dentro de poblaciones, pero estos de DNDS, pues son los que se han utilizado más en evolución molecular y más recientemente en genómica comparativa, ¿no? ¿Qué más? Pues no sé. En fin, me gustó mucho el artículo, gracias, Yuyi. Y por Sí, ahí no, se de los qué. mando por si lo quieren tener de referencia. Mm. Esto no hay que hacer resúmenes ni nada, como habíamos dicho. ¿Ok? ¿Algo más? Bueno. Pues si no, ya damos por terminado. Entonces dejamos esta parte y pasamos a los otros temas que me encargó Jaime. Les platicara de genómica de la domesticación, ¿ok? Entonces voy a compartir mi pantalla. Ok. ¿Ven todos mi pantalla? Sí. ¿Están listos para platicar de la domesticación y de las milpas? Entonces, miren, otro tema que ha sido muy importante en el laboratorio es tratar de entender, pues, aspectos de la genómica, de los recursos genéticos. En particular, un tema clásico ha sido tratar de entender la domesticación de las plantas, ¿no? Pero también puede ser la domesticación de los animales, como de plantas y animales silvestres obtenemos la diversidad y en muchos casos el cambio espectacular que tienen los organismos. Y eventualmente lo que queremos es utilizar los métodos de la genética y genómica de poblaciones para reconstruir el proceso evolutivo finamente, principalmente ahora con técnicas tipo coalescencia, pero a veces utilizamos otras técnicas de reloj molecular, analizando la diversidad genética con todos los métodos de la genómica de poblaciones y tratar de localizar las poblaciones ancestrales y cómo fueron cambiando los organismos en el tiempo, ¿no? Entonces aquí puse varias imágenes, un artículo que Josué Barrera, Daniel Piñero y otras personas trabajamos tratando de entender cómo utilizar la genómica para resolver el problema de la domesticación y un par de la revista esta que editamos en el instituto, el Oikos Igual, un número completo que hicimos sobre las milpas, una foto de Alicia Mastretti y la Conavio de una bonita milpa. Entonces, básicamente en la milpa lo que tenemos, pues ya saben, ¿no? La base son los maíces, sobre los maíces crecen los frijoles estas, las razas criollas que son generalmente enredaderas, y en la base y enredándose también tenemos las calabazas que con sus hojas muy grandes protegen el suelo, los frijoles que fijan nitrógeno y ayudan a enriquecer el suelo, y el maíz que funciona pues como la base para que crezcan estas plantas, pero también es la base de la alimentación. Y bueno, pues aquí tenemos algunos esquemas de cómo podría ser el proceso de domesticación de acuerdo a nuestros análisis, en concreto, como ahorita les voy a mostrar en unas calabazas, ¿no? Entonces, pues ahorita les voy a platicar de tres ideas principales. Bueno, de genómica ya hemos platicado mucho en el curso. Voy a desarrollar las ideas de la domesticación, platicarles mejor qué es la milpa, y les voy a platicar algunos datos del proceso de domesticación del maíz, que es una sola especie, las distintas especies de frijoles y las distintas especies de calabazas, que es el proyecto que
ocupa la mayor parte de los recursos y donde han trabajado muchos alumnos de nuestro laboratorio. Entonces, comencemos, bueno, con genómica muy brevemente. Ya saben todos, pues la genómica en principio sería el estudio de los genomas completos. Y bueno, pues el primer paso sería secuenciar el DNA, luego armar esos genomas, luego entender qué había allá adentro, la notación, y luego lo que nos interesa más ahorita es analizarlos, ¿no? Con genética de poblaciones, métodos de evolución molecular, como ahorita estuvimos viendo, y en todo el curso usando ideas de bioinformática, ¿no? Y bueno, pues aquí está el genoma de las calabazas que recientemente se publicó en el laboratorio, ¿no? Y bueno, pues ya saben, todos los genomas son muy grandes. Arabidopsis, pues el tamaño era 0.21, 0.15 gigapares de bases. Las calabazas, que es como del doble de Arabidopsis, como 0.41. Algunas cactáceas, como el saguaro, Carnegie gigantea, que publicamos hace algunos años con nuestros amigos de Arizona y Sonora, que es 1.4, como un orden de magnitud más grande que Arabidopsis. El maíz, como del doble del saguaro. Los agaves, que estamos tratando de avanzar con 4 gigapares de bases. Murciélagos como Leptonicteris, que hemos estado trabajando, el polinizador de los agaves, que son de los genomas más chicos, tal vez los más chicos de los mamíferos, y el humano, que es un poquito más chico que el de los agaves cuando no son poliploides, ¿no? Y bueno, pues aquí nada más para recordar el número de genes: más de 25,000 en angiospermas, 28,000, 32,000, depende de cómo lo cuentes, pero obviamente pues tenemos mucho genes, y bueno, pues el mismo código genético, ya estuvimos viendo las pruebas de N y de S, nada más recordando que es redundante, que tenemos un montón de mutaciones que pueden suceder a lo largo de todo el genoma, y esto pues es obviamente la base para nuestros estudios, la base para la evolución y eventualmente también la base pues para la domesticación, ¿no? Y nada más recordando, por ejemplo, para Arabidopsis thaliana, pues sí, el núcleo es muchísimo más grande que cloroplasto y mitocondrias, tenemos muchísimos más genes, más de 25,000 nucleares, 79,58. Y bueno, pues tenemos, por ejemplo, un montón de duplicaciones, intrones y exones, transposones, etcétera. Y bueno, acuérdense que muchas de las cosas de genómica, pues decimos que obtuvimos el genoma, pero en plantas esto es para maíz, tanto maíz, que está como en amarillito, como los teocinclas, que están en como moradito, y tenemos el 1, que sería el valor del genoma primero que se secuenció, el B73, pero tenemos algunos genomas más chiquitos y muchos genomas también más grandes, casi en un 30%. Entonces, aún dentro de una especie, entre poblaciones y a veces dentro de poblaciones, podemos tener variación en el tamaño del genoma, principalmente en plantas que pueden ser mucho más plásticas en su tamaño de genoma, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí tenemos todavía muchísima que podríamos llamar materia oscura genómica que apenas estamos comenzando a entender, y por eso estaba el interés de Josué de avanzar en los pangenomas, que vamos a tratar de avanzar con las calabazas con Carmina, ¿no? Entonces, ahora la otra idea, domesticación. Entonces, acuérdense que la domesticación, o si no lo sabían, les informo, Charles Darwin, en el famoso Origin of Species, realmente no tenía ejemplos de selección natural bona fide, ¿no? Que tenía era un montón de ejemplos que sugerían selección natural y adaptación, pero los ejemplos que conocía todos eran de selección artificial, ¿no? Lo que ahorita llamaríamos de procesos de domesticación, donde las gentes, los humanos, van seleccionando distintas características y obtienen cambios, ¿no? No sé si han oído hablar, pero a Darwin le impresionaban mucho las palomas, todas estas derivadas parientes de la columba libia, la paloma pues, mensajera, la que tenemos en los jardines, las que son, luego dicen que son como ratas con alas, porque viven en los jardines y se alimentan como de basura, pero en el siglo XIX la gente les gustaba mucho tener distintas formas de palomas que iban desde palomas que parecían pavos reales, palomas que parecían, no sé, guajolotes flacos, palomas pechugonas, etcétera. Entonces la gente había estado seleccionando muchas formas de palomas y Darwin trataba de entender cómo
era este proceso, cuánta selección se necesitaba, cómo cambiaba la misma anatomía de las palomas, etcétera. Entonces, bueno, pues aquí está Darwin en un billete de 10 libras. Y uno de los siguientes libros que sacó después del origen de las especies fue este, ¿no? La variación de los animales y plantas bajo domesticación, donde comenzó a compilar estos ejemplos para ilustrar la idea fundamental de la selección natural. Al mismo tiempo que Darwin, un botánico, si mal no recuerdo, era suizo, Alphonse Priam de Candolle, comenzó a tratar de entender no solo la botánica, sino de dónde surgían las plantas y los animales, ¿no? Como ustedes saben, los guajolotes, los pavos, en inglés se llaman turkeys, y Turkey en realidad es Turquía. La gente creía que venían de Turquía, ¿no? Esto al principio al maíz le decían en Inglaterra, el trigo turco, ¿no? O sea, todas las cosas exóticas la gente se imaginaba aparentemente que venían de Turquía, pero lo que hizo de Candolle fue tratar de reconstruir la geografía de las plantas, en particular de las plantas domesticadas, y Nikolai Vavilov, que trabajaba en la Unión Soviética, fue un botánico que recorrió el mundo tratando de encontrar el origen de muchas plantas. De hecho, Vavilov fue el primero en darse cuenta que muchas de las plantas importantes para la agricultura del mundo venían en particular de Mesoamérica, en concreto casi todas del centro de México, ¿no? Entonces Vavilov estaba muy interesado en armar sus bancos de germoplasma y famosamente pues luego tuvo los problemas estos con Lysenko. Esto fue acusado de capitalista y de espía del capitalismo y mandado a un campo de concentración donde perdió la vida, pero es uno de los fundadores de la moderna botánica y del estudio de los recursos genéticos, ¿no? Y Efraín Hernández Xolocotzi. Efraín estudió agricultura en Estados Unidos y regresó, yo creo que a fundar el colegio de posgraduados ahí en Chapingo. Y, por ejemplo, fue el maestro de maestría del doctor Sarucán, ¿sí? Y él estaba muy interesado en entender los recursos genéticos, las razas criollas, los procesos de domesticación, y es el fundador de toda la escuela que ahora se conoce como de la etnobotánica en México, ¿no? Entonces, muchas personas han estado desarrollando el campo, tratando de entender la domesticación. Aquí en México, varios investigadores muy cercanos a nosotros, Patricia Colunga, Alejandro Casas y otros han hecho también contribuciones muy importantes, y el mismo Rafael Lira, ¿no? Con el que tenemos el proyecto de la calabaza y los chayotes. Entonces, la domesticación. La domesticación es un proceso selectivo, selección artificial, en el cual los humanos llegan a controlar la reproducción y la sobrevivencia de otro organismo, animal, planta, hongo o bacteria, y así se puede aprovechar más eficientemente este organismo, ¿no? Durante este proceso, no solo cambia la forma de los organismos, sino muchas veces su fisiología, su función, etcétera, ¿no? Y de hecho se ha sugerido desde hace muchos años que la domesticación es un tipo como de coevolución, ¿sí? La idea es, por ejemplo, que el humano comienza a seleccionar ciertas plantas, ciertos animales. El mejor ejemplo serían las vacas, ¿no? Se comienzan a seleccionar vacas que produzcan más y más leche. Tenemos mucha leche, pero muchas veces los adultos humanos no podemos digerir la lactosa y se van seleccionando humanos que a su vez puedan digerir la lactosa, que a su vez seleccionan vacas que produzcan más leche, y tenemos una coevolución entre los humanos y estas plantas o animales, ¿no? Entonces, muchas cosas de nuestra biología, digestión, tal vez los mismos alcoholes que producen algunas plantas hayan implicado una evolución, una tolerancia por parte de los humanos, al mismo tiempo que la seleccionamos. Entonces, no voy a discutir mucho, pero creo que es una idea interesante y que tiene que ver con la evolución. Entonces, este diagramita lo hizo Azalia Guerra cuando era alumna de doctorado de Daniel Piñero. Y bueno, la idea es la siguiente, ¿no? Que al principio hay plantas silvestres, las gentes comienzan a seleccionar ciertas formas que tienen las características que te gustan y comienza el proceso de domesticación, sería la predomesticación. Luego ya tienes algo aparentemente ya separado que es distinto de la planta silvestre,
y posteriormente la gente la toma, la mueve a distintas localidades y van seleccionando distintas formas adaptadas, por ejemplo, a distintas condiciones de elevación, temperatura, precipitación y posteriormente como distintos usos, ¿no? Plantas que produzcan más semillas o frutos más grandes, o en el caso del maíz que germinen con las primeras lluvias o más tardías, que sean buenos para comer frescos como elotes o que sean buenos para hacer tortillas o totopos o tamales o sopas o qué sé yo, ¿no? Entonces esta sería la tercera etapa donde se tiene la diversificación en variedades o razas criollas y posteriormente ya vendría una etapa en la cual se comienzan a utilizar técnicas de genética, tanto genética mendeliana como cruzas con otros tipos de análisis actualmente con marcadores moleculares y tendríamos pues ya el manejo moderno y las razas mejoradas. Pero se pueden distinguir los silvestres, ¿sí? Entonces, México es muy interesante porque no solo tenemos todavía gran diversidad de razas criollas, aunque se están perdiendo, sino que también tenemos en muchos casos todavía los parientes silvestres o cosas muy cercanas y además pues a lo mejor los parientes silvestres de la misma especie, pero a veces también especies cercanas o formas cercanas, ¿no? Entonces, el ejemplo mejor conocido de domesticación, pues yo creo que el más intuitivo para muchos de nosotros son los lobos, ¿no? Entonces, de los lobos se seleccionaron tal vez en varias localidades, pero de a partir de los lobos tenemos la gran diversidad de perros actuales que no solo divergen en colores, formas, tamaños, sino también, bueno, conductas, cómo responden y también que funcionan para distintas cosas, ¿no? Para cazar de distintas formas, que tienen mejor sentido del olfato, que pueden pastorear otros animales, que pueden defender, o perros que no sirven de nada, pero que nos hacen muy felices porque están muy chistosos, etcétera, ¿no? Y además, cada perro tiene distinta conducta, por eso luego nos gusta que tengamos también razas particulares de perros donde podemos predecir su conducta. Pero también hay cambios no solo en la conducta, sino en toda su forma de pensar. Por ejemplo, si han visto, los perros siempre te están mirando a los ojos y tratando de adivinar qué quieres, mientras que los lobos son como, pues, si quieren, como autistas. Los lobos jamás te miran a los ojos y no pueden leer tu expresión, ¿no? Pero cosas también fisiológicas. Los lobos, por ejemplo, no pueden digerir almidones, ¿no? Si les das tortillas, se mueren de inanición. Mientras que hay otros perros que yo creo que básicamente lo que más les gusta en el mundo son las tortillas y las azúcares, ¿no? Entonces también hay cambios fisiológicos a pesar de que esto fue hace muy poco tiempo, ¿no? Bueno, ahora obviamente las plantas no son lobos, ¿sí? Las plantas, ¿qué es lo que se selecciona? Bueno, usualmente se seleccionan ya sea que los frutos sean más grandes, más dulces, especialmente menos tóxicos, porque muchas plantas los frutos son tóxicos. Muchas veces lo que buscas no son los frutos, sino las semillas. Entonces, semillas más grandes, menos tóxicas. Muchas semillas son realmente tóxicas, más nutritivas. Que las mismas semillas germinen más rápido. Muchas plantas, las plantas silvestres, tienen latencias. Entonces, lo que se va seleccionando son plantas que no tengan latencia, que germinen en cuanto las siembras. Obviamente que se produzcan más semillas, más frutos o más de lo que se consuma. Por ejemplo, pues muchas se utilizan las hojas, piensen lechugas, tubérculos, raíces como papas, etcétera. Las semillas, que las semillas no se liberen. Por ejemplo, los frijoles, los frijoles. Está madura la vaina, la tocas y explota, salen las semillas por todos lados, ¿sí? Los teocincles, pues también cuando está maduro el teocincle se caen las semillas, mientras que en el maíz cultivado, pues ustedes saben, las semillas se quedan pegadas al lote y ahí se quedan, ¿no? Tasas de crecimiento más rápido, mayor germinación y además en muchos casos de un solo ancestro se selecciona toda una diversidad de funciones y posteriormente se van seleccionando también pues como maíces, ¿no? Que ven que hay maíces tropicales, maíces que aguantan más la sequía, maíces que aguantan más el frío, maíces que pueden crecer desde la costa de, ¿qué quieren? Del Caribe hasta, pues por un lado la Patagonia, o si quieren casi hasta Alaska, ¿no? Entonces podemos tener muchos tipos de maíces que resistan muchos climas, ¿no? Y bueno, México tiene un montonal de especies,
más de 20,000 especies de angiospermas y se ha domesticado cuando menos 100 especies que fueron domesticadas o mejoradas en el México antiguo. Y bueno, no les voy a leer la lista, son muchísimas: maíz, chiles, frijoles, calabazas, chayotes, chocolates, etcétera, ¿no? Y como les decía, muchas veces aún tenemos los ancestros silvestres, ¿ok? Y bueno, no solo las plantas sirven de comida, también tenemos un montón de plantas medicinales. Algunas se siguen cosechando directamente del monte, del campo, otras se siembran, algunas han sido toleradas, otras han sido mejoradas, otras realmente están domesticadas, ¿no? Pero bueno, hay un montón de especies y los etnobotánicos siguen documentando y se sigue consiguiendo información de algunas que fueron domesticadas, otras se encuentran evidencias de que se comenzó la domesticación y se abandonó, etcétera, ¿no? Y bueno, como les decía, Josué, con Daniel Piñero y conmigo, escribimos esta revisión donde lo que se decía, bueno, es cuáles serían los pasos para analizar la domesticación desde el punto de vista moderno de la genómica. Bueno, pues la primera parte es las colectas, tanto de plantas silvestres como cultivadas. Entonces, bueno, pues hay que recorrer todo el país o buscar en bancos de germoplasma. A veces se puede utilizar material arqueológico, del cual a veces puedes obtener DNA. Y luego, pues si no hay un genoma de referencia, construir el genoma de referencia. También se puede trabajar el transcriptoma, trabajar datos epigenómicos, trabajar muchos individuos para hacer genómica de poblaciones. Los datos paleontológicos, los genomas están más degradados, pero si tienes genomas de referencia, puedes ayudarte con ellos. Y luego, pues podríamos ver los análisis, por ejemplo, de lo que estamos viendo ahorita, los análisis demográficos, de los cuellos de botella, tamaños efectivos, análisis tipo structure, etcétera, para ver la partición de los datos, tratar de hacer estas pruebas de selección que ya les habíamos comentado, donde ves qué tan distintas son las poblaciones silvestres y cultivadas, por ejemplo, y ver los genes que están involucrados, la expresión diferencial, genes que se expresen distinto en distintos tejidos, pero especialmente entre plantas silvestres y cultivadas, o también ver análisis epigenómicos entre silvestres y cultivadas y ver las señales epigenómicas. Y ya el cuarto paso es el más complicado, que involucraría, pues ya sea con cruzas, con biología molecular, con CRISPR-Cas y todos estos métodos, meter los genes y ver si realmente el gen que creías, el gen candidato, cambia el fenotipo que te interesa, ¿no? Entonces esa es la parte más complicada, pero algún día llegaremos. Y la milpa. Bueno, ya les platicaba de los elementos de la milpa, que son famosamente maíz, frijol, calabaza, ¿sí? Como les digo, maíz es la base de la alimentación, pero también los frijoles son importantes, tienen aminoácidos, a veces complementarios a los que tiene el maíz, pero también las plantas de frijol tienen la simbiosis con el rizobio y pueden fijar nitrógeno, ¿no? Las calabazas, bueno, pues ya habíamos platicado que se utilizan las semillas, se pueden utilizar los frutos, pero también las partes verdes se utilizan las guías, las flores, esto supuestamente protege el suelo y aportarían proteínas, carbohidratos y grasas. Pero además de estas tenemos todo el resto de lo que podríamos llamar como el zoológico asociado a la milpa, todas las otras plantas, las distintas especies de chile, un montón de quelites y las plantas que van en los bordes, como son los agaves, las opuntias, nopales, perdón, eh, árboles frutales, etcétera. Entonces, todo un ecosistema que fue trabajado, ingenierado por las antiguas mexicanas, ¿sí? Y que realmente funciona como la domesticación, no solo de una especie, sino de un ecosistema completo, ¿no? Entonces, bueno, a muchas personas lo que les interesa es, bueno, pero ¿qué datos arqueológicos hay, no? Entonces, estos son algunos datos arqueológicos clásicos, ya es un estudio medio viejito, pero bueno, vienen los datos más antiguos de maíz en Oaxaca, alrededor de unos 6,000 años, de calabazas en distintas cuevas, tal vez 9,000 años. Los registros de frijol son más recientes, entonces parecería que así fue la domesticación. Primero las calabazas, luego el maíz, luego el frijol
y luego todas las otras especies, ¿no? Estos son otros datos de otra cueva, Coxcatlán, en Tehuacán, y lo que se ve es, esto es hace 6,000 años antes de Cristo, o sea, ya 8,000 años, y los restos que había de distintos grupos, por ejemplo, Cetaria. Cetaria es un pasto que aparentemente comenzó a domesticarse, pero que se ha perdido. Raíces como de camotes que aparecen pues hace como 1,000 años antes de Cristo, restos de agaves, perdón, de cactus, y luego los agaves masticados y coprolitos, luego restos de calabazas, restos de frijoles, de chile, y pues algunos animales que también se utilizaban. Entonces, bueno, hay un registro bastante amplio. Yo creo que podría seguirse trabajando, pero yo creo que lo más importante es que eventualmente con métodos relacionados a la genómica de poblaciones y análisis de coalescencia, vamos a tener mejor evidencia de cómo sucedieron estos procesos y los mismos tiempos, como al rato les voy a enseñar, ¿ok? Entonces esto era nada más para que siguiéramos pensando. Miren, aquí arriba, si ven, estos son los maíces silvestres, los teocintles. Todo por acá son las razas criollas, ¿sí? Esto derivadas de estos ancestros. Aquí está el pariente silvestre, los chilpetines, Capsicum annuum, y bueno, algunos de los Capsicum annums que ahora tenemos, las distintas formas de chile, los frijoles Phaseolus vulgaris silvestres, y algunos de los Phaseolus vulgaris que actualmente se cultivan, y otra planta que es más bien para, bueno, no es más bien, es para fibra, el algodón, los algodones silvestres, que son comunes en México, y las formas ya domesticadas, ¿no? Y bueno, los etnobotánicos también han estado tratando de encontrar regiones principales o posibles de domesticación. Es un artículo de Daniel Sizumbo y Patricia Colunga, ¿sí? Alumnos de Daniel Piñero y de Robert Bay. Y estos investigadores, por ejemplo, proponían dos grandes regiones de domesticación, ¿no? La región, pues, de Jalisco, si ven, entre Guadalajara y Puerto Vallarta, SMSA maíz, PBE Phaseolus vulgaris, EU cucurbita, y también las regiones que a veces se refiere la gente como la cuenca del Balsas, esto al sur de Cuernavaca y Cuautla. Y bueno, en un artículo, en un editorial, decíamos lo siguiente, ¿no? La milpa es el principal logro tecnológico de los mexicanos y uno de los más importantes para toda la humanidad. A partir de la extraordinaria diversidad biológica de México, los habitantes del territorio fueron seleccionando poco a poco variedades de plantas que poseían características útiles, seleccionaron plantas relacionadas con la alimentación, bebidas, fibras, aplicaciones medicinales o de ornato, ¿no? Y se fueron adaptando a distintas condiciones de clima, tipos de suelo, etcétera. Y entonces poco a poco no solo cambiaron las plantas, sino modificaron el paisaje, el ecosistema completo, ¿no? Bueno, entonces, pues México sería como un laboratorio viviente para el estudio de la domesticación, ¿no? Por lo que les decía, tenemos los parientes, los genes que pueden ser importantes, y les quería platicar un poquito del maíz y su domesticación. Pero no sé si hay preguntas hasta aquí. ¿Algún comentario? Un segundo. ¿Nos vamos bien? Sí. Sí. Ok, entonces miren, teocintle. Ya les platiqué un poquito del teocintle, ¿no? Pero miren, el teocintle, bueno, estas varas que ven pueden ser grandísimos, pero todo lo que está aquí alrededor de MOD son distintos pastos, pero muchos son teocincles. Aquí está Brandon colectando teocincles. Estas son las semillitas de teocincle en mi mano. Así se ven cuando están verdes. Sí, son como triangulares, muy duras, y se agrupan una encima de otra. O sea, no forman este olote que todos conocemos con el maíz. Entonces, en la domesticación del maíz fue cambiando la arquitectura, ¿sí? Fueron cambiando la posición de las flores, principalmente las masculinas, que en el maíz nada más está aquí arriba, este terminal, mientras que cada rama puede tener flores masculinas. Fue cambiando las semillas,
fue cambiando la forma de las semillas, la posición de las semillas, obviamente la dureza, estas son como piedras, esto y la cantidad de grasas, carbohidratos, etcétera, y obviamente la productividad de las razas criollas y del mejoramiento, ¿no? Bueno, aquí hay unas figuras de Alicia Mastretta, otra vez algunos teocincles y los maíces, estas figuras de Iltis, algunas poblaciones de teocincle, las plantas están muy ramificadas, ¿sí? Otras están menos ramificadas, pero de cualquier forma tenemos este cambio brutal. Ahora, la biología del teocincle. Entonces, actualmente se reconoce un género separado de otro género de pastos, Tripsacum. Tripsacum son también pastos grandes. En el Pedregal y en otros lugares son comunes los Tripsacum. Y existen estas especies, Luxurians, íntimamente relacionadas a nicaragüenses, que serían los teocincles como tropicales. Luego los teocincles perennes, Diploperennis y perennis, que se encuentran básicamente en Jalisco, Manantlán, y luego Seamais, que se divide en varias subespecies, Huehuetenanguensis, que se encuentra principalmente, pues sí, en pocas poblaciones de Guatemala, Sea mexicana, que es el teocincle de las tierras altas de México, sí, ahorita les voy a enseñar un poquito más del teocincle Parviglumis, que es el de las tierras bajas, que relacionado a Parviglumis, el maíz domesticado, todo el linaje de Sea maíz surgió alrededor de hace 60,000 años y la domesticación se considera que sucedió hace como 9,000 años a partir de distintos análisis de Jeff Rosibarra, Motenellón y Brandon Gaut que les enseñaba hace rato y de Matsuoka que fue alumno de John Dobley que está aquí. Entonces, esto es John Dobley, Brandon Gaut, Motenellón. No tengo imágenes de Jeff Rosibarra, pero bueno, no es importante, ¿no? Entonces, bueno, nosotros comenzamos a trabajar el teocincle. Básicamente la idea era que había herramientas genómicas que facilitaban mucho el estudio de las poblaciones. Básicamente, este chip que desarrolló Illumina, en principio para 50,000 SNPs distribuidos a todo lo largo del genoma del maíz, y con estos encontramos que había 36,000 SNPs que funcionaban bien en los teocincles, ¿sí? Entonces analizamos estas poblaciones de teocincle de tierras bajas, de Parviglumis y de Mexicana. Algunas poblaciones las analizamos nosotros, otras de hecho las había analizado con ese mismo chip Pija Harvey, una postdoc que tuvo Jeff Rosibarra. Entonces pudimos juntar bastantes poblaciones para un análisis detallado. Y eso fue el corazón de la tesis de Jonás Aguirre, que está con la planta con la que hizo Fuqueria Schrebey, su tesis de licenciatura, y Jonás nos va a platicar de sus nuevos avances el jueves, ¿no? Bueno, estas son las poblaciones que analizó. Este es un análisis de componentes principales, nada más para que vieran aquí en negro, son las poblaciones de Mexicana. Aquí están todas las poblaciones de Parviglumis, que en realidad es un grupo muy amplio de poblaciones. En Jalisco hay mucha variación. Es un plato lleno de semillitas de teocincle, las plantas de teocincle ahí en Morelos, en Tepoztlán. Y bueno, encontró patrones interesantes que no voy a discutir mucho, por ejemplo, de aislamiento por distancia. Entonces, cada punto es la comparación de la distancia geográfica y la distancia genética, esto de pares de poblaciones de teocincle parviglumis, y queda muy claro que poblaciones más lejanas son genéticamente también más distintas, pero lo que encontró Jonás es que en este eje ahora puso no la distancia geográfica, sino la distancia climática, ¿no? Qué tan distintas eran en términos de distancias euclidianas las condiciones de clima de cada población. Encontró que también las poblaciones climáticamente más distintas eran genómicamente más diferentes, ¿no? Y aparentemente la señal es más importante para el aislamiento geográfico, ambiental, que el puramente geográfico. Entonces, bueno, estas son cosas interesantes. Luego lo otro que hizo Jonás fue, por ejemplo, pues analizar la diferenciación entre las poblaciones a lo largo de los cromosomas y luego asociar los outliers, los puntos que tienen muy alta diferenciación, con condiciones climáticas, ¿no? Tipo de adaptación, por ejemplo, a las cantidades de fósforo en azul, al componente principal de la variación climática 1 con rojo,
y vean que muchos de los principales outliers corresponden con esas características. Y aquí está el número de genes SNPs candidatos asociados a la distribución en la temperatura y precipitación, el componente principal 1, ¿sí? Y asociados al fósforo, al nitrógeno o al pH y la correlación de estos valores. Entonces, bueno, básicamente tenemos una lista de SNPs importantes para la adaptación del clima. Yo creo que Jonás nos va a platicar más al respecto, pero esto era nada más para darles el antecedente del estudio de la domesticación que luego hicimos con el maíz. Entonces, miren, estos son los maíces que se han encontrado en alguna cueva en Gilanakis, y vean que los primitivos son parecidos casi a un teocincle, aunque la mazorca ya es en forma, pues, ¿cómo le diríamos? Como de tubo, ¿no? No están las semillas planas, ¿sí? Entonces, bueno, esta es una figura que hizo Jean-Philippe Calzada, ahí del Simvestab, y nada más lo que quería mostrar era teocincle, los maíces primitivos y un muestrario de la gran cantidad de diversidad que hay en formas de mazorcas para las distintas razas de maíz cultivadas. Aquí está el refugio, la cueva esta de Gilanakis, también conocida. Y bueno, pues dónde está la cueva en relación al Valle de Tehuacán. Y estos restos arqueológicos son de hace unos 6,000 años. Entonces, bueno, la gente ha pensado mucho cómo sucedió la domesticación del maíz. ¿Qué le veían los antiguos mexicanos al teocintle para comenzar a seleccionarlo para obtener el moderno maíz? Aquí está el libro, por ejemplo, que sacó la Conavio hace unos 10 años, un poquito más, Ángel Cato, que estudió muchos años las inversiones y los nudos que tienen los genomas de, bueno, los cariotipos del maíz y el teocincle, y bueno, otro grupo de gentes, y aquí está el doctor Robert Bay, que ha trabajado muchos aspectos de la botánica económica de plantas mexicanas, y este es el estudio más conocido hasta la fecha sobre la domesticación. Fue liderado otra vez por el doctor John Dobley. Utilizó colectas de todas las Américas. Todos estos puntos que ven son de maíz, y estos puntitos que están aquí son de Teocincle parviglumis. Utilizó como marcador genético microsatélites. Utilizaron 99 loci, 264 individuos, y concluyeron que la domesticación había sucedido en esta región, en el Balsas, aunque realmente el poder estadístico de su prueba es muy limitado. Pueden revisar el artículo. Los valores de bootstraps pues prácticamente no existen, etcétera. Entonces nos ocurrió, dado que teníamos todo el teocincle, y por otro lado, mi profesor Daniel Piñero había estado haciendo un análisis paralelo con este mismo chip para las distintas razas de maíz criollas de México, con apoyo de la Conavio, y Alejandra Moreno Letelier, actualmente investigadora aquí del Instituto de Biología. Lo que hizo Alejandra fue empatar todos los datos que tenía Daniel con todos los datos que teníamos nosotros del teocincle. Hicimos un análisis conjunto y mi idea básica era muy primitiva. Pues vamos a ver cuál teocincle se parece más al maíz y vamos a resolver la domesticación y hasta los tiempos de origen de esta domesticación, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que tenemos es la idea en términos de modelos tipo coalescencia de cómo sería la domesticación en el modelo clásico. Tenemos, si ven, el tiempo, teníamos nada más los ancestros, de repente viene el proceso de domesticación, tenemos ya la especie domesticada que sigue siendo mejorada, y entonces tenemos un linaje silvestre y otro domesticado y un solo evento de domesticación. Luego vendrían modelos más complicados donde sí comienza la domesticación, pero sigue habiendo flujo génico todo el tiempo, y otros más complicados donde hay una primera domesticación, luego una segunda domesticación, pero además hay introgresiones, flujo génico, entre todo esto que sería un modelo complicado, ¿no? Entonces, bueno, podríamos pensar otras variantes y también pensar cómo podrían haber sido los cuellos de botella, y otros procesos o patrones particulares de flujo génico y los momentos a los que sucedieron estas domesticaciones. Entonces, miren, en triángulos están todas las colectas del análisis que les mencionaba, liderado por el doctor Daniel Piñero, ¿sí? Las bolitas son nuestros teocincles. Aquí está la región del Balsas, que es la hipótesis
tradicional, que fue donde sucedió la domesticación. Entonces trabajamos con 28 poblaciones, 403 individuos de teocincles, de tierras bajas y tierras altas, 161 individuos de 46 razas de maíz, y al final pudimos comparar 32,739 SNPs que funcionaban bien en las dos colectas. Entonces, miren, estos son los componentes principales, 30,000 SNPs en este caso, componente 1 acá abajo, componente 2, y vean que Mexicana forma todo este clúster, azulitos. El maíz son todos estos divididos en cónicos y otras razas de maíz. Y luego tenemos los parviglumis del Balsas por aquí, ¿sí? Las otras especies, sea Luxurian, sea perennis y diploperennis por acá, y algunas cosas de Jalisco aquí, y los de parviglumis. Entonces parecería que parviglumis, en particular de Jalisco, eran pues los más cercanos en este diagrama. Pero bueno, este es un análisis así, pues nada más, ¿dónde queda la variación genética? Entonces luego lo que utilizamos fue un análisis tipo UPGMA, donde entonces ahora sí teníamos todos los maíces y aparentemente ahora sí lo más cercano eran los parviglumis de tierras relativamente altas para parviglumis de Jalisco, no de más de 1,000 metros. Entonces, ¿qué hacer con esto? Entonces, por ahí hay un método que creo que vimos con Jaime, que es el método de Trimix. Entonces, lo que hace el Trimix es generarte un dendrograma, una genealogía, que sería la genealogía sin nada de flujo génico, que sería la genealogía que solo sucede por deriva génica, ¿sí? Entonces, esta es la genealogía que sale ya con valores de Bootstrap. Todos estos que están aquí en azulito serían las mexicanas. Aquí tendríamos distintas parviglumis, los de Balsas aquí en verde más claro y los de Jalisco por acá. Y aquí tenemos el maíz. Entonces el maíz parece relacionado en este análisis más cerca a los teocincles de Jalisco, ¿sí? Parviglumis, pero no de tierras completamente bajas. Y luego el programa lo que hace es analizar los posibles patrones de flujo génico. La conclusión es que el maíz, esto sí, su genoma básicamente viene de Parviglumis, pero también tiene genes que vienen de ciertas poblaciones de Mexicana, también de Jalisco, que aparentemente le han conferido al maíz la capacidad de vivir en las tierras altas, donde se desarrolló también en México. Entonces, bueno, pues esta es la idea, que las poblaciones de parviglumes de Jalisco, como la 12, la 17, la 28, son las candidatas más probables a la domesticación inicial y posteriormente que tuvo algo de flujo génico con estas poblaciones de Mexicana de tierras altas, y así tenemos todos los maíces actuales. Entonces, el modelo de domesticación del maíz no se ajusta a un modelo sencillo con una sola domesticación, sino que ha sido un proceso largo, ¿sí? Complejo, donde parte de la domesticación debe haber sucedido, creemos, en Jalisco y en el resto de la costa del Pacífico, y posteriormente hubo introgresiones con los teocincles de las tierras altas de Mexicana. Esto, pero que al fin de cuentas, ya sea por el flujo génico o por pocos cuellos de botella, en realidad en el maíz hay muchísima variación genética y adaptación a un montón de climas que, pues aquí lo pueden ver en el diagrama O sea, hay maíces desde Canadá, el norte de Estados Unidos, tierras muy bajas y las Antillas, tierras bajas tropicales y tierras pues tal vez áridas, etcétera, ¿no? Entonces hay un montón de adaptaciones en las razas criollas que han sido utilizadas posteriormente, pues en todo el mejoramiento del maíz, ¿no? Entonces, bueno, pues este fue el primer análisis que hicimos. Por ejemplo, habíamos hecho también análisis de paleoclima y la región de Jalisco parece ser que hace 10,000 años tenía también las condiciones adecuadas para que crecieran nuestros maíces ancestrales. Y también esta región fue identificada usando microsatélites por Paul Gibbs y compañía, un investigador de California, creo que está en Davis, que ha estado analizando, por ejemplo, el frijol común, Phaseolus vulgaris, por muchos años. ¿Ok? Entonces, bueno, pues eso es lo que sabemos o algunos de los datos más interesantes que creemos que hay para maíz.
Hay por ahí también algunos datos ya de maíces antiguos que se han logrado secuenciar y parece que esos maíces antiguos son más parecidos a los teosimples que los maíces actuales, o sea que fue un largo proceso de domesticación, ¿no? Ahora, mientras que maíz es una sola especie, el maíz domesticado, otros grupos como los frijoles tienen varias domesticaciones. Entonces, por ejemplo, los frijoles hay 5 domesticaciones, 5 especies domesticadas y varias domesticaciones, más de 80 especies, es un género bastante grande, ¿sí? Y aquí está mi profesor, el doctor Daniel Piñero, con las primeras colectas que hicimos, tratando de analizar los recursos genéticos del género y de Phaseolus. Estas son las principales especies de frijoles que hay: acutifolios en los desiertos del norte de México, coccinius en las tierras altas, tumosus muy cercano a coccinius de Guatemala, lunatus que hay 2 formas. Este es el más tropical, el que crece en los lugares más bajos, que aparentemente fue domesticado en México y también en Sudamérica, y el frijol común que parece que fue identificado, domesticado también primero o de manera independiente en el centro de México, pero también en Sudamérica, ¿no? Entonces tenemos varias domesticaciones y aquí están las distintas plantas, por ejemplo, coccinius con sus flores rojas, vulgaris silvestre, con las vainas estas que les decía que explota cuando las tocas, vulgaris cultivado, los coccinius, los dunatus, los tropicales con sus flores blancas, tumosus, que se parece mucho a coccinius pero tiene flores blancas, y acutifolios. Entonces, miren, aquí está en el mapa otra vez, acutifolios en el norte de México, coccinius en el centro de México, aunque también varias poblaciones en Guatemala, lunatus en las costas de México, en Yucatán y también en Sudamérica, y vulgaris en el centro de México, una domesticación y aparentemente otra. Sudamérica, y aquí están las vainas de los silvestres, chiquitas, frijoles chiquitos que explotan, y las vainas de los domesticados, o los 2 tipos de razas de frijol vulgaris, los mesoamericanos, los de México, y los andinos, que son más grandes, más largos. Entonces, bueno, Daniel y yo comenzamos a trabajar los frijoles por ahí del 84, en 88 sacamos este artículo tratando de entender qué era Phaseolus dumosus, y más recientemente una alumna de doctorado de Daniel, Azalia Guerra, publicó este artículo donde lo que analizaron fue con datos tipo GBS, 42,000 SNPs de 242 individuos. Entonces, tuvieron un montón de SNPs y básicamente los datos que ellos tenían sugieren una sola domesticación en el eje volcánico central de México, ¿sí? Entonces, miren, aquí están Dumosus, otra especie, Vulgaris, otra especie, y la domesticación, aunque los análisis sugieren aquí otra vez que hay mucho flujo génico, pero sí, que los ancestros son del eje volcánico y luego ya tenemos toda la domesticación y hacen análisis tipo coalescencia, do it yourself ABC, y pues identificaron un tiempo de coalescencia bastante profundo, más de lo que dicen los datos arqueológicos, y bueno, pues necesitaríamos reevaluar estos tiempos. Pero otra cosa interesante que encontraron, la heterocigosis esperada, la variación genética, vean que no se reduce de los silvestres a los cultivados. Entonces, otra vez como el maíz parecería, y ahorita les voy a mostrar la calabaza, generalmente se cree que en la domesticación se pierde mucha variación genética, y esto ha sucedido con muchos cultivos del viejo mundo, pero parece ser que en cultivos del nuevo mundo no siempre sucede, ¿no? Y bueno, pues las calabazas. Entonces, las calabazas hace algunos años, el doctor Lira insistió que debíamos comenzar a trabajar las calabazas y básicamente hicimos una revisión. Encontramos que, aunque se había trabajado bastante con isoenzimas al principio, más recientemente la gente solo se había concentrado en las calabazas de importancia económica, ya fuera para Asia o para Europa. Ahorita se las voy a mostrar, y que había muchos recursos genéticos que casi no se habían estudiado para las otras especies. Entonces aquí está el doctor Lira otra vez, el doctor Salvador Montes, que fue mi alumno trabajando con calabazas y ahora es investigador del INIFAP Celaya, y pues distintos colaboradores, seguro reconocen a Erika Aguirre, miembros del laboratorio. Entonces sí, son 5 especies
tal vez 6 eventos independientes de domesticación, y estas son las especies del género, ¿no? Entonces, el chilacayote, generalmente la carne de los frutos es blanca y las semillas son negras, usualmente se consume pues las frutas. Cucurbita máxima, que es la domesticación sudamericana, esto es donde tenemos las calabazas gigantes de Halloween, y en Sudamérica en realidad se ha utilizado para todo, tanto como para esto, el fruto como las semillas. Cucurbita pepo, que parece ser que se domesticó 2 veces, una vez tal vez en Tamaulipas o en Veracruz en México, y otra vez en el sur de Estados Unidos, ¿sí? Y parece que, por ejemplo, los zucchinis, las calabacitas, fueron llevados a Europa y ahí fueron mejorados y luego regresaron a las Américas. Pero básicamente se consume como fruta verde, ¿no? La pipiana, que se utiliza fundamentalmente las semillas, ¿sí? Y la calabaza de Castilla, que es la que utilizamos para Día de Muertos y los frutos en bastantes aplicaciones. Entonces, esta es la filogenia. Y lo que quería mostrarles es, el género es muy chiquito, ¿sí? Y aquí los alumnos, Leslie, lo que hizo fue conseguir semillas de cada una de las especies y las semillas, de las cultivadas, que es lo que se ha seleccionado, pero no solo se ha seleccionado semillas más grandes, sino frutos muchísimo más grandes. Ahorita les voy a presentar las silvestres, que siempre son frutitas chiquitas como pelotas de tenis, si quieren. Y además de que sean mucho menos amargas las plantas, parece ser que el compuesto más amargo que hay en la tierra es la cucurbitacina, se utiliza para pruebas, y las semillas también pueden ser muy amargas y hasta tóxicas. Entonces, he ido perdiendo la toxicidad, aumentando el tamaño de los frutos y también la diversidad en la forma de los frutos. Entonces, en la filogenia, luego lo que hicimos fue mapear los nichos potenciales, y en la base quedan especies que viven en zonas muy áridas del norte de México y cada vez van evolucionando a lugares más mésicos, hasta todos los clados como Lundelleyana o Quecovensis, que viven en lugares básicamente tropicales y bosques mesófilos, ¿sí? Y bueno, pues aquí tenemos también el linaje, por ejemplo, Ecuadorensis máxima, que es el linaje que colonizó Sudamérica, el chilacayote, que queda en la base de las calabazas cultivadas, en las calabazas cultivadas, cucurbita pepo, que sería un clado, y cucurbita argirosperma y moscata, que son especies hermanas, y estas que son las tropicales que no están domesticadas, ¿no? Y bueno, calibramos relojes moleculares, no les voy a aburrir con eso, y nos hemos concentrado en este clado, argirosperma y moscata, y les voy a platicar de la domesticación de cucurbita argirosperma, subespecie argirosperma, íntimamente relacionada a cucurbita argirosperma, subespecie sororia, que sería la silvestre. ¿Ok? Entonces, bueno, pues aquí tenemos las silvestres y algunas cultivadas, y aquí tenemos, una vez que hicieron una expedición, todas las formas que colectaron en un solo o en unos cuantos viajes de las distintas calabazas. Y otra vez aquí para mostrar silvestres abajo, cultivadas, y las monstruosidades de calabazas que han luego seleccionado y crecido para los concursos de la calabaza más grande del año y cosas por el estilo que hacen en las ferias en Estados Unidos y Europa. Entonces, bueno, por ejemplo, de Argirosperma, Argirosperma y Sororia, la tesis de Salvador Montes lo que hizo fue analizar poblaciones donde había las silvestres, que es Sororia, y las cultivadas, y muchas veces encontraba que las silvestres y cultivadas de una localidad se parecían, lo cual sugería que había flujo génico entre silvestres y cultivadas. Por aquí estarían todas las argirospermas, aquí la especie cercana, pero que ya es otra especie, cucurbita moscata, que solo se conoce cultivada, y como outgroup la cucurbita pepo. Entonces, con esto en mente, el doctor Rafael Lira, Salvador Montes y yo escribimos un proyecto que fue apoyado por la Conavio, y el primer artículo, uno de los primeros que salió, fue la tesis de Guillermo Sánchez, que ha estado trabajando aquí con el proyecto desde el principio. Aquí está la figura de su primer artículo, donde tenemos silvestres, cultivadas, las semillas de las cultivadas, y vean que las silvestres en general tienen semillas muy chicas, aunque algunas silvestres tenían semillas más grandes.
Y este es el muestreo que usamos inicialmente, ¿sí? Estas son las cultivadas y las silvestres. Con este muestreo, inicialmente utilizamos microsatélites. Encontramos que las silvestres tenían mayor variación genética, heterocigosis de 0.428 contra heterocigosis de 0.41 de las silvestres, pero que se mantenía bastante variación genética en los 9 loci que analizamos, 84 alelos. Los echamos a un análisis de structure y un K igual a 2, vean que dividía muy bien las silvestres de las cultivadas, excepto estas dos, que las habían colectado como silvestres, pero que vean que en todos los análisis se asocian a las cultivadas y básicamente ahorita les voy a mostrar, son poblaciones que eran cultivadas, pero que se volvieron silvestres, se volvieron ferales, regresaron a las condiciones de silvestritud si quieren. Entonces K igual a 3 otra vez distingue muy bien esto, la silvestre de 2 linajes cultivados, y K igual a 4 hace todavía una partición más fina. Entonces, bueno, aquí está la distribución geográfica. Las silvestres son las que tienen el círculo naranja, pero vean las silvestres verdaderas y las silvestres escapadas, y luego una división más o menos clara de las formas que hay hacia el sur y en la península de Yucatán, y una división un poquito más complicada de las otras plantas. Y cuando hicimos este análisis estilo dendrograma con las distancias FCT, vean que encontrábamos todas las silvestres y una sola rama que sugería una sola domesticación de todas las cultivadas y estas silvestres que en realidad son escapadas, ¿no? Pero bueno, pues estos datos no nos servían de mucho porque realmente las que parecían más cercanas pues serían Tehuantepec y otras poblaciones, pero no encontrábamos ningún dato que nos sirviera. La distribución de las especies actuales y en el pasado tampoco era muy iluminante. Decían que en el pasado, en la domesticación, podía haber sido cualquier lado de la costa. Entonces, realmente, aunque a mí me latía que podría ser Tehuantepec, pues no había ningún patrón. Entonces, comenzamos a trabajar con las cosas de genómica. José Barrera y el laboratorio publicó la descripción del análisis de Cucurbita argyrosperma, comparándolo con las otras cucurbitas que aunque cuando comenzamos no había sido publicado, salieron varios genomas de otras especies de cucurbita que nos ayudaron a que funcionara como referencia. Y recientemente, el año pasado, no, este año, a principios del año, publicamos este artículo, La domesticación de cucurbita. Y bueno, el primer autor es Josué, pero bueno, el segundo autor, y aquí dice el símbolo de que trabajó lo mismo que Josué, es también Memo, ¿no? Guillermo Sánchez de la Vega. Entonces, bueno, pues aquí está más o menos la secuencia que se utilizó. Hicimos genotyping by sequencing, ¿sí? Obtuvimos pues más de 16,000 SNPs que se fueron reduciendo en distintos análisis. Como ya hemos visto, pues siempre van habiendo estos cuellos de botella donde vamos buscando los que funcionen mejor, sean más neutros, no estén ligados y acabamos con poquitos. Pero bueno, aquí están las silvestres, las cultivadas, las semillas de las silvestres, las semillas de las cultivadas, mucho más grandes, las silvestres que tienen pelos urticantes y las cultivadas que no los tienen. Y obviamente, pues no se puede ver en la figura, pero los compuestos secundarios y el amargor, etcétera. Entonces, miren, aquí está la variación genética. Con 4,000 SNPs le salió que se reducía un poco la variación genética a 0.075 a 0.071 en la cultivada. En verde claro está la variación genética, en azulito está la FIS. Entonces vean que las silvestres todas hay exceso de homózigos, mientras que en las cultivadas en general hay exceso de heterózigos, lo cual es interesante. Y bueno, pues esta es ya los genomas. Utilizamos no solo secuencias de Illumina, sino también PacBio, los otros genomas, y logramos armar estos pseudocromosomas. Y vean que en general el silvestre y el domesticado son muy parecidos. Ahí están las regiones claras que eran regiones unmatched y algunas regiones donde podía haber inversiones, que eran las que tenían asteriscos, ¿no? Pero bueno,
Entonces tenemos estos dos cromosomas y análisis, distintos análisis tipo, ya saben, structure y admixtures y cosas por el estilo, y distintos análisis de UPGMA mostraron una estructura muy clara. En azul, lo que tenemos son las poblaciones silvestres del sur de México, ¿sí? En morado, las poblaciones silvestres de Jalisco, ¿sí? En verde, poblaciones ya sean silvestres o cultivadas del, digamos, la parte oeste del país, ¿sí? Y realmente estas otra vez son las escapadas que habíamos discutido y las poblaciones que quedan en el Golfo y la península de Yucatán serían estas rojas, ¿no? Entonces, según utilizas un análisis de K igual a 2, donde distingue muy bien las silvestres de las cultivadas, K igual a 3, donde ya comienza a distinguir las de el Golfo de México y las de Yucatán, de las del oeste de México, y morado, donde ya distingue también bastante bien las silvestres de Jalisco, pero que ven, están íntimamente relacionadas a las domesticadas. Entonces, bueno, este análisis desde el principio ya comenzaba a sugerir que la domesticación sucedió en Jalisco. Sí, bueno, esto es básicamente lo que les mostré hace rato. Y entonces luego aplicamos las análisis de coalescencia y ahora sí, 6 modelos. Un modelo donde hubiera flujo génico todo el tiempo, un modelo donde no había flujo génico hasta recientemente, que sería el contacto secundario, y modelos donde no había nada de flujo génico, y esto ya fuera que la domesticación sucedió en Jalisco o que sucedió en el sur de México. Entonces, bueno, pues estos modelos lo que puedes obtener son distintos likelihoods y análisis de probabilidad, y el más probable fue en Jalisco, con flujo génico todo el tiempo. Aquí se ven las estimaciones de flujo génico, y aquí se ve el origen, según este análisis de coalescencia, que la domesticación sucedió hace 13,000 generaciones, ¿sí? Tiempos un poco más profundos que los datos arqueológicos, lo cual tiene sentido para mí, porque los datos arqueológicos tienen todo el sesgo que tiene pues también el registro fósil, ¿no? Y aquí se ve el cuello de botella que le sucede a las silvestres y a las domesticadas en términos del tamaño efectivo. Y bueno, pues aquí está otra vez, ¿no? Entonces el modelo que yo creo que es el más probable es una sola domesticación con flujo génico, ¿no? Aunque el proceso a lo mejor fue largo, involucró otra vez distintas poblaciones y tal vez algo, porque vean que el segundo modelo, contacto secundario es muy parecido, y pues varias domesticaciones creo que no las analizamos. El modelo cuarto pues es peor, pero tampoco es que sea así absolutamente distinto, ¿no? Entonces yo más bien creo que sí hay algo más cercano al modelo C, que a lo mejor hubo varios intentos de domesticación y un solo genoma básico que luego fue integrando estos genes de otras domesticaciones, pero vamos a seguir trabajando esto. Entonces, bueno, pues esta es la figura que ponen en las conclusiones, ¿sí? Que la domesticación sucedió hace unos 13,000 años, ¿sí? Las poblaciones de Sororia, las silvestres, tienen mucho más tiempo. La domesticación sucede hace 13,000 años, que está aquí en verdecito, y hace unos 5,000 años comienzan a formarse los linajes que ahora encontramos en el Golfo de México. Aquí están los primeros registros en las cuevas y todos los otros registros. Entonces, bueno, eventualmente yo creo que vamos a poder seguir afinando esto para las calabazas, ver si las otras calabazas tienen una dinámica similar, tiempos de domesticación similar. Lo más bonito es comparar los genes que tienen frecuencias alélicas, si quieren, muy distintas entre las silvestres y las domesticadas, que serían todos estos genes que quedan por aquí arriba con distintos métodos, Bayes-P, PCADAPT, LFMM2, son distintos métodos que tratan de encontrar estos genes outliers que son muy distintos entre las silvestres y cultivadas. Encontraron 110 losis con SNPs candidatos que eran apoyados por 2 o 3 pruebas, ¿sí? En verde están las que tienen la selección positiva, ¿sí? En argirosperma,
y los que tienen distintos cambios, ¿no? Entonces, bueno, pues lo siguiente va a ser, aunque ya están identificados estos sitios, pues yo creo que va a ser interesante si suceden estos blancos de la selección en las otras domesticaciones y eventualmente entender mejor las bases genéticas de estas domesticaciones. Entonces, para las calabazas, ¿cuál es el futuro de nuestros proyectos? Bueno, pues seguimos ampliando las colectas, ¿sí? Nos faltan algunas de México, nos faltan todas las del sur de Estados Unidos, de Centro y Sudamérica tenemos poquitas, de la frontera con Guatemala y algunas de Guatemala. Necesitamos o queremos tener genomas, si no para todas las especies, cuando menos para todos los linajes que les mostraba en la filogenia. Desarrollar entonces para tener las especies silvestres y cultivadas más cercanas, entonces desarrollar estudios detallados de genómica del paisaje, como los que les va a platicar yo creo que Jonás, y de adaptación local, pero también pues ver las diferencias en la domesticación, ¿sí? Anotar las adaptaciones y el punto 5, ver si los cambios son paralelos y también entender mejor los tiempos de la domesticación, ¿no? Esto y lugares. En el maíz, por ejemplo, si se dieron cuenta, no les mencioné de tiempos, no pudimos hacer buenos análisis de tiempos porque el chip ya estaba sesgado a los sitios que fueran más polimórficos, entonces necesita un muestreo más aleatorio de los SNPs. Y bueno, las conclusiones. Una conclusión es que aparentemente, ya sea por la diversidad o por la presencia de los parientes silvestres o como fue el proceso de domesticación, casi no se pierde o no se ha perdido la variación genética. En el maíz solo hubo una domesticación, tal vez en Jalisco hace 9,000 años, pero de una sola domesticación, posteriormente se seleccionó adaptaciones a todo tipo de climas y aplicaciones, mientras que en los frijoles, las distintas especies se domesticaron cada especie para distintas condiciones climáticas, y las calabazas cada especie también a distintas condiciones climáticas, pero también cada especie para distintas funciones. Entonces vean que tenemos una especie que crece donde sí hay muchas funciones, 5 especies, 7 domesticaciones que crecen en distintos lugares, y en las calabazas 6 domesticaciones que crecen en todo tipo de lugares y que también sirven para cada una de las cosas, muchas veces cada especie para una cosa distinta, ¿no? Las calabazas parece ser que fue la primera domesticación, ¿sí? Posteriormente el maíz, que les permitió a las calabazas crecer. Aquí tenemos en realidad un maíz silvestre y una calabaza también silvestre, utilizándolo para irse enredando, y los frijoles que eventualmente redondearon el sistema milpa, permitían una alimentación completa, pero además con su simbiosis con los rizobios, ¿no? Ayudaban a comenzar a pues restaurar el suelo, ¿no? Y bueno, entonces las plantas domesticadas son un modelo para el estudio de la evolución y la domesticación, junto con los modernos métodos de secuenciación, análisis estadístico, la genética y la genómica de poblaciones moderna, pues pueden ser herramientas muy útiles, y que las plantas domesticadas son resultado del ingenio y esfuerzo de las antiguas y los antiguos mexicanos, los pobladores del país, y que nos toca estudiarlas y conservarlas a los modernos mexicanos, es nuestra tarea, y que además todos estos datos permiten cumplir el sueño de Darwin, de Candoll, Vavilov, Efraín Hernández X, entender la selección natural, la adaptación, la geografía, la domesticación y la adaptación. Bueno, pues gracias a todos por su atención, y espero que haya, pues, no sé, alguna pregunta o algún signo de vida. Y bueno, pues aquí los dejo con todos los alumnos y alumnas que han participado, la mayoría dentro del proyecto, ¿no? Entonces, ¿alguien quiere decir algo? ¿O solo están demasiado preocupados con su trabajo final? Yo tendría una pregunta, doctor. Sí, Pues escuchándolo hablar de los maíces y así, sí, pues obviamente me surgió a la mente el famoso maíz transgénico, ¿no? claro. Sí, Entonces, sí, no, no. ¿qué opinión le merece eso y qué, o sea, ustedes esperan encontrar genes de estos especímenes por ahí invadiendo o cómo se Pues ve el mira, panorama? la historia
es más complicada de nuestro involucramiento en estos proyectos. Inicialmente la calabaza, lo que hicimos Salvador Montes y yo, nuestra preocupación era tener una línea base, saber la variación genética que había antes que llegaran los transgénicos. De hecho, existen para la calabaza transgénicos. De hecho, yo creo que casi todas las calabazas en Estados Unidos son transgénicas porque hay muchas enfermedades. Entonces, lo que queríamos era saber cómo eran antes que llegaran los transgénicos. Entonces, bueno, hasta donde sabemos no se han sembrado calabazas transgénicas en México, pero así comenzamos a trabajar. Y para el maíz también, con mi amigo Brandon y compañía, nos preocupaba mucho desde el principio, pues los reportes estos iniciales de que había maíz transgénico en Oaxaca y que habían encontrado que ya se había escapado y queríamos encontrar las señales de este maíz transgénico. Entonces, por ejemplo, la colecta inicial que hicimos de teocincle, una exalumna pues aquí del laboratorio, Marta Rocha, llevaba un laboratorio de análisis de transgénicos que tenía el Instituto Nacional de Ecología ahí en la Metro Iztapalapa, y en sus análisis no encontró que hubiera entrado genes de maíz transgénico a los teocincles. Ahora, la preocupación del maíz transgénico para nosotros inicialmente y también de las calabazas era que entraran genes que pudieran hacer a estas plantas superplagas, ¿no? Los maíces, los teocincles, mexicana en particular, crecen en los bordes de los cultivos y nos preocupaba que se fuera a formar un super zacate teocincle que invadiera medio México con genes transgénicos. Y nuestra preocupación sí estaba fundamentada. Por ejemplo, en Europa me han llegado reportes bueno, hay artículos de poblaciones en Francia y en España que han sido invadidas por teocincles, y los teocincles son tantos que tienen que abandonar y quemar el campo de cultivo, sin que sean transgénicos, ¿eh? Son teocincles aparentemente híbridos naturales de teocincle con maíz. Esto tal vez, no nos queda claro si es de la otra especie, subespecie, tal vez de Luxurians, pero de cualquier forma sí pueden suceder. Entonces también las calabazas pueden crecer horrible. Siempre nos imaginábamos una super plaga de calabazas, ¿no? Ahora, del resto la historia es complicada, ¿no? Yo creo que muchos de las plantas transgénicas, como son hechas en laboratorio, yo no creo que sobrevivan muy bien en condiciones silvestres. Entonces yo creo que se mueren, aunque traigas maíces transgénicos, en condiciones así, si no lo estás cuidando, se van muriendo, ¿no? Ahora, los genes transgénicos que tengan de resistencia al glifosato, por ejemplo, bueno, pues si se aplica mucho glifosato, herbicidas, etcétera, puede que dieran ventaja y se dispersaran en poblaciones naturales. Entonces, nos faltan esos datos críticos que son complicados, porque pues tampoco queremos tener una parcela experimental que luego se nos escapen. Y yo había pensado hacía muchos años, bueno, igual se podían tener poblaciones experimentales en Estados Unidos y tener maíces transgénicos, no transgénicos, y ver cómo se iban incorporando y se mantenían o perdían los genes transgénicos. Entonces, el punto fundamental es que yo siento que faltan los datos que nos hablaran de cuánto se podría estar contaminando, ¿no? Pero el problema es complicado, ¿no? Una alumna de Daniel Piñero analizó los bancos de germoplasma que hay de maíz, y aunque no es maíz transgénico lo que analizaron, encontraban señales de que estaban entrando a las poblaciones de maíces criollos, si quieres, de México, genes que tenían que ver con los maíces híbridos y mejorados que había mandado Estados Unidos y que el INIFAB y otras personas habían estado sembrando, ¿no? Entonces, yo creo que a mí me gustaría ver mejores datos y mejores análisis. El artículo, creo que la primera autora se llama Idalia, fue publicado hace un par de años en PNAS y son interesantes. Pero bueno, pues nada más, estos son de flujo génico. Entonces, pues mira, a mí no me entusiasma nadita la idea de andar sembrando transgénicos, especialmente si tenemos un montón de recursos genéticos que podríamos utilizar sin necesidad de transgénicos y sin necesidad de meter glifosatos y cosas por el estilo. Pero bueno, el problema es más complicado, ¿no? Por ejemplo, hay regiones de México para otra especie, el algodón,
donde si no es algodón transgénico, en un par de años estamos seguros que van a regresar todas las enfermedades que acabaron con el cultivo del algodón en la laguna, ¿no? Entonces yo creo que es caso por caso, y del maíz, pues no sé cuánto transgénico siga habiendo en las poblaciones de razas criollas. Tengo la impresión que en los estudios que luego se hicieron varios años, Erika a lo mejor se acuerda mejor, pero que en muchos años la cantidad que se detectaba de transgénico era mínimo y muchas veces parecía que era más bien semilla que habían traído a Estados Unidos, que se siembra inicialmente y que luego se pierde. Entonces como que parece que no se ha logrado establecer. Pero es un problema complicado. ¿Te acuerdas, Erika, de los miles de estudios que se hacían con sol año con año, de los transgénicos? Y sí se detectaban, pero poquitos, ¿no? Sí, se detectaban en bajísimas proporciones y después ya no, o sea, no se podía, no, como que no se mantenían tampoco. Sí, era muy poco. Y hubo como artículos en donde hubo muchos, pues, pleitos de ida y vuelta, ¿no? Sí, es que es un problema muy político, muy sensible, pero no conozco análisis más recientes de esta introgresión, que ahorita pudiera ser un buen momento para retomarlos con toda la disponibilidad y los métodos genómicos, ¿no? Pero bueno, esto recientemente nos hemos concentrado más en nuestras calabazas y comenzar el proyecto de los agaves genómicos. Pero sí, muy buena pregunta. Es algo controversial y hemos estado de alguna forma más o menos involucrados por muchos años en cosas cercanas a este tema tan complicado. ¿Más Sí, preguntas? muchas gracias. No, buena pregunta, Alice. Yo tenía la pregunta de cuáles serían los factores que han favorecido que en algunos cultivos o plantas domesticadas en Europa sí se haya visto una reducción de la diversidad en las variantes cultivadas con respecto a las silvestres, y si será precisamente pues el tiempo de domesticación, que pues allá llevan un tiempo mucho más extenso. Pues no te creas. Aquí en Mesoamérica las plantas fueron domesticadas también hace un montón de tiempo. Yo más bien creo que tiene que ver con una combinación de factores, que muchas de las plantas importantes, ya saben, cebada, trigo o el mismo arroz, etcétera, pues muchas fueron movidas, por ejemplo, en particular cebada y maíz, pues saben lo que llaman que la creciente fértil, que es más o menos como Medio Oriente, Europa, y que que pasaron por varios cuellos de botella, y que en esos cuellos de botella hubo selección muy intensa, bueno, se perdió mucha variación genética y luego hubo selección muy intensa, ¿no? Y tal vez hayan sido manejados más intensamente. Yo creo que tiene que ver desde el inicio de la domesticación, y aquí en Mesoamérica no pasaron por cuellos tan grandes, y que como están las plantas silvestres, se mantiene el flujo génico, ¿no? Esto más que cosa de tiempo, etcétera. Pero no sabemos, ¿no? Esto es más bien es como primero la sorpresa, ay, tenemos un montón de variación genética, y luego ¿a qué se deberá? Pues a la mejor introgresión, a lo mejor que los cuellos de botella no fueron tan estrictos, entonces vamos a necesitar utilizar más finamente todas estas herramientas genómicas para tratar de evaluar, bueno, cuánto fue el cuello de botella real en la domesticación, cuántos años sucedieron y cuánto se ha recuperado de flujo génico particular, ¿sí? Que también el arroz es un ejemplo interesante, pero el arroz, por ejemplo, se seleccionó mucho que se autofecundaran. Entonces también la parte de cuánto se autofecundan o no ha de ser importante. El maíz, sus tasas de outcrossing rate es prácticamente de 1. Casi no hay nada de endogamia en maíz, ¿no? Las calabazas, bueno, ya no les mencioné, pero las calabazas hay flores masculinas y femeninas y puede ser difícil la autofecundación. Y el frijol que les mostré, esto es Phaseolus coccineus, que no se autofertiliza. Tal vez sería más interesante ver Phaseolus vulgaris, que se autofertiliza. Pero sí es una buena pregunta, Julián. No tengo una respuesta sencilla y yo creo que se debe a cómo se ha manejado y toda la historia evolutiva. Y no se preocupen por la alarma.
¿Cuál es esa alarma? Creo que es de un Repco, ¿no? Es la cámara según ambiental o de los Repcos. Sí, es un Repco que pasó de temperatura y no crean que nos vamos a morir todos. Pero bueno, voy a cerrar mi micrófono un segundo por si tienen más. Pero si no les pregunto qué preguntas tienen, no preguntan nada. Bueno, chicos, entonces, la próxima clase pues va a ser la última del curso. Avancen lo más que puedan en su trabajo semestral. Entre más rápido nos lo manden, pues más rápido lo tendremos calificado. El deadline supuestamente es para el viernes. Alguna persona me ha pedido que si lo entrega el lunes. Pues si quieren el jueves, me dicen los que necesitan algún deadline. Apúrense lo más posible porque eso nos va a ayudar a tener los promedios y todo antes de que me comiencen a perseguir. Porque luego me piden que entregar el trabajo el lunes y el lunes en la mañana, antes de que me lo manden, ya me están pidiendo la calificación, los mismos que me lo van a mandar después. Entonces no podemos tener las dos cosas, ¿no? Entonces, pues si tienen un tutorial y necesitan entregármelo algún día, el lunes o martes de la próxima semana, pues díganles en el tutorial eso, que pues todavía no está calificado, ¿no? Pero bueno, yo espero que nos vaya a todos muy bien. Creo que la mayor parte de ustedes lo han estado viendo todo el tiempo, entonces han venido, han participado. Y lo que les quiero pedir a los distintos maestros, Ginny, Anastasia, Erika, pues también es que vayan apurándose a irme calificando todo, ¿no? Los trabajos semestrales les voy a pedir que se lo manden a Erika como lo han mandado todo para que no haya diferencias. En fin, sí, no. Les iba a decir que si lo mandaban como PDF o como Word, a lo mejor lo pueden mandar de las dos formas para que sea más fácil revisarlo. Pero no sé, alguien me iba a decir algo. ¿Sí?